Hola, muy buenas noches, familia. Les saludo y les mando un abrazo. Vamos a iniciar con la lectura de nuestro capítulo 3, que está titulado en la Reina Valera, Prosigo al Blanco. Pero en la traducción en la lengua actual está titulado como Lo más importante es conocer a Cristo. Vamos a esperar unos segundos para poder iniciar. Si pueden por ahí saludarnos. Para saber quién ya está con nosotros. Filipenses 3. Esperamos unos segundos más. Una noche fría, pero muy arropados y sobre todo, gracias a Dios por el fuego del Espíritu Santo. Hermana Lupita García, buenas noches, aquí estamos. Gracias a Dios, hermanita. Vamos a esperar un poco más. Que bueno, claro, estamos, gracias a Dios por la tecnología, que en su momento podemos verlo después, ¿verdad? Ahorita estamos en vivo. Pastora Ruth, muy buenas noches. Hermanita Lidia, muy buenas noches. Si pueden compartir la liga para que la bendición sea aún multiplicada. Bendiciones, hermanita Lidia. Pues vamos a dar inicio. Y no sin antes hacer lo que... Susi, buenas noches. Lo necesario para toda en nuestra vida cristiana. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a ponernos en las manos de Dios a través siempre de la dependencia con una oración. Pastor Gabriel, buenas noches. Padre hermoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por este día, Padre, y nos disponemos, mi Dios, con un corazón sediento y hambriento de tu palabra, a leer la palabra que nos da vida y vida en abundancia. Pero pedimos, rogamos y suplicamos con todo nuestro corazón por la participación del Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que nos permita, Señor, tener una lectura que nos lleve al conocimiento, que nos lleve a la verdad, que nos lleve a la luz, Señor, porque todo lo bueno, Señor mío, viene de ti. Tú nos has llamado, Señor, tú nos has elegido. Permite que como iglesia, como cuerpo de Cristo Jesús, mis hermanos y yo seamos bendecidos con la luz de tu palabra. Que nuestro corazón de carne que tú nos has injertado sea el que tenga esa capacidad de recibir esa bendición, de recibir la unción de tu bendito Espíritu, y que con el fuego bendito de tu bendito Espíritu, Señor, podamos, mi Dios, recibir la palabra que va a ser escrita en el corazón, que entre por nuestros ojos al leer cada renglón, Señor, que entre por nuestros oídos al escuchar, y que seas tú glorificándote hoy y siempre. Gracias por el crecimiento que nos das, Padre amado, porque no basta solo con conocerte, sino necesitamos crecer para poder, mi Dios, ser instrumentos y poder servir y llevar tu evangelio. Por Cristo Jesús, amén. Hermanito Lalo, muy buenas noches. Gracias a Dios por sus vidas. Y pues vamos a dar inicio
sabiendo que esta carta hermosa viene a través de un siervo fiel del apóstol Pablo, pero que a través de la introducción y de la lectura del capítulo 1 y 2, el Espíritu Santo me hablaba del gran amor que tienen nuestros pastores, la familia pastoral, por esta iglesia, el Shaddai. Y así como Pablo, cada uno de nuestros pastores está atento de nuestro crecimiento y de darnos el alimento espiritual. Y así la recibo yo, y así quiero que juntos podamos leer para poder estar, mi amado, no solo teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, sino del conocimiento vayamos al servicio. Y es por eso que le he titulado a este capítulo del conocimiento al servicio. Porque cuando nos llama nuestro Señor Jesucristo y da su sangre por cada uno de nosotros, entonces Él habita en nuestro corazón y podemos vivir también nosotros mismos en el corazón de nuestro Señor. Y vamos a dar inicio. Y sabes, hermosísimo saludo que dice en el primer capítulo de Filipenses: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué saludo tan hermoso. Y así quiero comenzar. Que la gracia y la paz de Dios y de Jesucristo te acompañe no solo hoy, en esta noche, ¿no?, sino hoy y siempre. La gracia, que es la salvación, y la paz, que es muy necesaria para nosotros. Gracia inmerecida, pero paz muy necesaria para vivir en la condición que tenemos. Dice a la letra: prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol Pablo nos invita a vivir en gozo, a pesar de lo que vivas, de lo que tengas, de las tribulaciones, de las enseñanzas. Siempre tenemos que estar gozándonos. Y sabes, hay una alabanza muy hermosa que dice: mira lo que hizo Dios. Y lo que hizo Dios a través de Cristo Jesús debe de ser justo eso, ¿verdad? Vivir en gozo, con una sonrisa plena, completa, porque nosotros tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón inmerecidamente. Entonces, por lo demás, por todo lo que pases, por todo lo que haya, en este antecedente de la carta donde Pablo, Timoteo están sufriendo, están padeciendo, el mismo Pablo está en la cárcel, pero dice que por todo lo demás estemos gozosos. Y Pablo reitera que no importa que esté repitiendo, ¿verdad? No importa que esté diciendo lo mismo, que esté escribiendo lo mismo. Y bueno, unidos estemos gozosos. Y dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. De una salutación, de un saludo y de una reiteración de que nos está hablando y que nos está escribiendo y que nos está advirtiendo y que nos está enseñando, así como nos enseñan nuestros pastores, pasa algo fuerte, porque viene una advertencia, ¿verdad? Dice: cuídense de esa gente despreciable y malvada que los quiere circuncidar. Así lo describe la traducción en lengua actual, este versículo. Guárdense, cuídense, cuidado. Y bueno, ya hemos leído de manera muy reiterativa de esta postura legalista de los fariseos. Y sabes, me llama la atención porque los fariseos, la palabra fariseo quiere decir apartados. Están separados, se separaron del evangelio, de la única verdad, de la palabra de Dios que nos lleva a vida. Entonces, a pesar de tener ese título, a pesar de tener esa elección, bueno, que les dio
nuestro Señor Jesucristo, porque todos somos elegidos por Él. Ellos, tú y yo, decidimos seguir, buscar, amar y obedecer la palabra de Dios, o sencillamente separarnos. Y dice aquí la advertencia: guardaos de los perros. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y volvemos a traer el conocimiento, volvemos a traer el saber, volvemos a traer el hecho de que no necesitamos una circuncisión, ¿verdad?, en la carne, sino necesitamos una circuncisión en el corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón habita el mismo Cristo Jesús. Por fe así lo decimos. Es por esto que dice que nos guardemos, porque no es cuestión de ese debate de quién somos, de Pablo, de Apolos, si somos circuncidados, si no somos circuncidados. Simplemente dice que porque los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, porque Cristo fue el que nos dio la salvación. Y recuerda que la salvación es por gracia, no es por obra ni por circuncisión en la carne, ¿verdad? En el caso del prepucio. Y recuerda que en las enseñanzas anteriores, en las cartas anteriores, dice que, bueno, ¿acaso quieren mutilarlos? Y no se trata de eso, ¿verdad? No se trata de tasajear, sino que se trata realmente de decidir y confesar. Confieso mi pecado, confieso mi condición. Espíritu Santo, ven y circuncida mi corazón. Y es un acto totalmente espiritual. Dice el número 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Fíjate cómo en estos dos versículos el apóstol Pablo está presentando quién es, de dónde viene, a quién pertenece, de qué linaje es, ¿verdad? Pertenece a la nación de Israel, a la tribu de Benjamín. Está consciente y está orgulloso de quién es, y incluso manifiesta que obedecieron la ley a su vida, pues lo circuncidaron a los 8 días de nacido. Por lo tanto, dice que es más hebreo de los hebreos, que cumplió la ley. Pero fíjate cómo termina, ¿verdad? El versículo 5 dice: en cuanto a la ley, fariseo, pero no por eso está viviendo esas normas y esa religiosidad de fariseo. Él no está siendo apartado, separado, al contrario, está siendo injertado como el más grande de los apóstoles, después de que Cristo Jesús ya fue llevado al cielo glorificado. Y Él está velando por nosotros y nos está poniendo alertas, porque, ¿sabes? Como lo dijo el pastor, Filipos es la primer nación a la que le escribe fuera del territorio de Israel. Es la primer nación, el primer país europeo. Entonces ahí entra y sustenta la gran comisión de que la palabra de Dios, el evangelio, la tenemos que llevar tú y yo, no solo los apóstoles, no solo en ese tiempo, sino al día de hoy la tenemos que llevar a toda región y a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces esto se separa de la ley mesiánica para vivir la gracia de Cristo Jesús, la muerte de Cristo Jesús para darnos salvación, pero también la resurrección de Cristo Jesús. Y dice el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Sabes? Él está reconociendo y está diciendo en esta carta: sí, yo fui el mayor hebreo, yo fui el mayor y celoso de lo que yo creía, lo que yo conocía, pero después de conocer y de tener un encuentro tan directo con Jesús, con Jesucristo, su vida cambió, tu vida cambia, mi vida cambia, y entonces
En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, deja de haber un señalamiento, deja de haber un acoso, deja de haber una persecución para tener una obediencia total y de ese conocimiento en palabra nada más, en la ley, en la legalidad, vas a ser el siervo más fiel y pone su vida por el ministerio y por el evangelio, por llevar la salvación que a través de Cristo Jesús tú y yo tenemos. Dice el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo el conocimiento, todo el linaje, todo el prestigio que pudo haber tenido, es más, toda la autoridad como romano que tenía, ya no importa. Ahora lo único que importa es no solo decir que ama a Cristo, sino también servir a la iglesia, servir a los gentiles, servir a los que necesitan de la salvación. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y no es que esté pensando en un pasado y que lo esté añorando, sino es que está valorando, no revalorando, valorando realmente lo único verdadero y lo único eterno. Servir a Cristo, y a todo lo demás lo llama basura. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Qué importante es verdaderamente no solo tener el conocimiento, sino del conocimiento viene en la necesidad auténtica de servir por amor. Y me recordó esto de esta palabra conocimiento, me recordó la cita de Job 42 que dice el 5, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cómo traes rápidamente a mi corazón y a mi espíritu ese encuentro de la mujer samaritana, porque esa soy yo misma. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro del conocimiento, del oído, ¿sí?, viene un cambio tan radical y tan determinante que tu vida jamás va a poder ser igual. Y es por eso que este versículo donde menciona que por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ganar a Cristo es algo inmerecido. Por eso es que es tan importante servir a Cristo. Oh bendito Dios del cielo, gracias porque tú nos has llamado, nos has escogido y nos permites tener la revelación, porque en tu soberanía así a ti te complace. Gracias, mi Dios. Nada parte del conocimiento y de la bendición de la salvación vale. Todo lo demás se torna basura. El pasado ya no es anhelado, el pasado solo es recordado para saber de dónde nos sacó el Señor. Dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y volvemos a reiterar que somos salvos por gracia, y la fe es el primer regalo que nos da el Señor. Y todo lo demás, del conocimiento viene el crecimiento, y del crecimiento viene la necesidad de servir, de actuar, ya no solo de hablar, sino ser ese instrumento. Y entonces es cuando viene verdaderamente ese cambio, como lo tuvo el mismo Samuel. Habla, que tu siervo escucha. ¿Para qué? Para servir, para obrar. Gracias, Señor. 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mira, quiero hacer aquí un alto y quiero leerte lo que dice la traducción en lengua actual de este versículo, porque dice así a la letra, mi amado. Por eso
lo único que deseo es conocer a Cristo. Es lo único que vale, todo lo demás es basura, todo lo demás es pasado, todo lo demás simplemente fue necesario. ¿Para qué? Para que yo no recibiera, sino para que Él me recibiera y yo pudiera vivir esta nueva vida en Cristo Jesús. Y entonces, por eso es que menciona, lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Eso dice la versión de la lengua, el lenguaje actual. Entonces me está declarando que el deseo es conocer, pero también vivir, sentir el poder de su resurrección. Pero para poder tener una resurrección, antes tenemos que morir, ¿sí? Y tenemos que sufrir como Él sufrió y aún estar dispuestos a morir ya en una nueva vida, si fuera necesario, al ir a donde Él te mande para predicar. Porque en este país somos libres, pero si tuvieras una revelación y tuvieras un mandato del mismo Espíritu Santo de ir y predicar, ¿verdad? Donde está prohibido, aún tendríamos que hacerlo por amor y vivirlo como el apóstol Pablo lo vive desde la cárcel, con gozo. Y sabes, recuerda, cuando él estaba en prisión, no se puso a lamentar, no buscó un abogado, no lloró, él alabó. Y bendito sea su nombre, porque cuando a mí me has metido y me ha permitido vivir pruebas, aflicciones, que para mí son verdaderas enseñanzas del Divino Maestro, su Espíritu Santo me ordena, alábame. No quiero llanto, no quiero quejas, alábame. Y sin darme cuenta levanto mis manos, alabo y danzo. Y son los momentos más gloriosos. Es por eso que esta lectura yo quiero sustentarla en este versículo. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y termina este primer párrafo en el 11, según la traducción en lengua actual, diciendo, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, promesa de vida eterna. Hemos sido perdonados de pecado, hemos sido transformados a una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos un conocimiento, un crecimiento y ahora tenemos una responsabilidad de servir. E inicia el versículo 12 hacia la meta. Vamos a servir, vamos a tener un proceso, pero vamos de lo menos a lo más. En esta vida, en este pequeño, permíteme llamarlo así, injerto del mismo reino de los cielos en este mundo en el que estamos, pero en el que no pertenecemos porque nuestra morada es celestial. Y dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hacer, tomar, pertenecer a Cristo. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mi meta es servir. Mi meta es vivir en la fe. Mi meta es proclamar las buenas nuevas, el Evangelio, día a día. Y no es algo sencillo, es algo que solo lo puedo lograr a través de la unción del Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos prometió que nunca nos iba a abandonar. Dice el 15, así
que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también os los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Sabes? Vamos hacia la meta. Sigo adelante. Me concentro en lo que me falta por recorrer. No me distraigo. No me afano. No me sitúo en lo que la carne necesita, sino que ahora vivo espiritualmente, porque le conozco y porque tengo la unción de su espíritu, y ahora del conocimiento paso a la acción para cumplir la gran comisión. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es una vida de victoria. Jehová, Nisi, estandarte, ¿verdad? De victoria, pero sabes, con riesgo. ¿Por qué? Porque la religiosidad y el apartarme, el querer vivir como un fariseo, me lleva a este riesgo para ser enemigo de la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es nada más y nada menos que la salvación, porque ahí fue donde derramó Jesús su sangre, y esa sangre me ha hecho salvo y me permite tener una comunión íntima y directa con el Padre, mi Creador, el Padre de gloria. Luego entonces es por eso que dice que yo puedo volverme enemigo de la cruz de Cristo. Y entonces de nada serviría la muerte de Jesús en esa cruz. Estaría yo blasfemando, ¿verdad? A eso se refiere, a ser enemigo de la cruz de Cristo. Dice el 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Es por eso que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque cuando nos quedamos congelados, situados en la carne, ¿sí?, regresamos a la ley y entonces nulificamos la gracia. Y entonces estamos expuestos a tener propensos a tener una vida religiosa. Dice el 20, por lo tanto, si es religiosa, pues es terrenal, ¿verdad? Es carnal. Estaríamos separados de una vida espiritual. Dice el 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ve nada más qué precioso versículo, qué preciosa promesa. Tu ciudadanía, mi vida eterna no está aquí, es pasajera, somos extranjeros. Nosotros somos llamados para vivir una vida eterna, por lo tanto necesitamos ser glorificados y estamos en ese proceso. No nos jactamos de ser perfectos, estamos en un proceso. Así como nuestro Señor Jesucristo fue glorificado al ser resucitado, pero también dijo, momento, no me toquen. Y los ojos de sus discípulos vieron cómo subió a través de una nube para volver al lado del Padre. Pero Él vendrá nuevamente, ¿verdad? Y estamos esperando esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Por eso es que así lo menciona el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No tenemos pretexto ya de decir, es que es imposible, es que es difícil vivir en santidad, apartados para Cristo, fariseos apartados de Cristo. Qué diferencia, ¿verdad? Y entonces a nosotros verdaderamente no aceptar, sino dejarnos, ¿verdad?
confesar, te necesito, bendito Espíritu Santo, para poder tener esto que dice el versículo 21, ¿verdad? Que para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Es una perfección, es un proceso que solo a través del Espíritu Santo nosotros vamos a vivir, porque aquí lo dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a su nombre por esta bendita promesa y por esta transformación que vamos a vivir nosotros. Bendito Dios del cielo, gracias mi Dios, gracias porque la realidad que nosotros vivimos y la promesa de pertenecer a esta ciudadanía celestial, sí, es nuestra esperanza, es nuestro deseo, es lo que estamos nosotros esperando y anhelando, ser glorificados. Llegará el tiempo justo, ni antes ni después. Y bueno, decía el pastor que un misterio que solo puede ser conocido si Dios lo revela. Esto es muy cierto, es la voluntad y la soberanía de Dios. Bendito seas, Padre, porque nuestra esperanza está puesta en una vida eterna, pero una vida eterna que está siendo procesada, transformada, mejorada, renovada en este cuerpo carnal, pero con una esencia espiritual. Entonces, mi hermano, del conocimiento que tenemos de la bendita palabra de Dios a través de la lectura, pero que no es una lectura simple, sino que es la obra misma del Espíritu Santo obrando a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, que entra y baja al mismo corazón y transforma nuestras vidas. Y de ese conocimiento, de ese oído, de ese yo creo, yo conozco, yo he leído, pasa a una verdadera vida espiritual para poder tener la necesidad. Ya la orden se vuelve un deseo y una necesidad de servir por amor. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que haga la obra que Él tiene predestinado para nosotros sus hijos. Padre de gloria, a través de leer este hermoso capítulo, Señor, tú nos enseñas que necesitamos, Padre, tener esa dependencia, que la carrera de la fe, Señor, que la palabra bendita que nos lleva a toda verdad, Padre, es, Señor, el producto de tu amor a través de la salvación de tu Hijo Cristo Jesús. Que lo único que nosotros necesitamos es anhelar tu presencia. Obra en cada uno de nosotros a tu voluntad, Padre. Obra en cada uno de tus hijos que somos coherederos. Obra en cada uno de tu iglesia, Señor. Remanente pequeño o iglesia universal. Oh mi amado Dios del cielo, sin ti no podemos hacer nada. Nada es válido, todo es basura, Señor. Solo tu bendita presencia, Señor, le da sentido, dirección y luz a nuestra vida. Permite que estemos anhelando día a día, cada instante de nuestra vida, Señor, tu presencia. Porque solo tú, Padre mío, nos das el querer como el hacer. El conocimiento, el crecimiento, la madurez y la necesidad de amar, Señor, tu palabra y amar el servicio, valorarlo, Padre, valorarlo, buscarte con toda la pasión de nuestro corazón. Bendito eres tú, mi amado Señor. Gracias porque hoy nos hablas y día a día nos estás moldeando a través de las enseñanzas de nuestro divino Maestro, Cristo Jesús. Bendigo tu palabra, bendigo a tu iglesia, Señor, y permite que esta noche podamos tener la revelación que tú quieras darnos, Padre, para poder ser siervos fieles y útiles, Señor mío, a la gran comisión, como una gratitud
a la salvación que nos has dado. Por Cristo Jesús. Amén. Dios te bendice con paz y la gracia de Cristo Jesús sea día a día en tu vida. Buenas noches, amado, y primeramente Dios, estaremos reuniéndonos el día de mañana con el anhelo de conocer, amar y atesorar la palabra bendita de nuestro Señor y amado Dios. El Señor contigo. Buenas noches.